El Club Deportivo Toledo nacía en 1928, concretamente el 24 de abril, con el nombre de Fútbol Toledo. Juega sus partidos de local en el estadio Salto del Caballo, con una capacidad para unos 5.500 espectadores. Fue inaugurado el 23 de noviembre de 1973 en un partido amistoso entre el club local y el Atlético de Madrid, el cual ganaría el equipo rojiblanco por 1-3. Luis Aragonés sería quien abriría el marcador de ese partido, siendo el primer jugador en meter un gol en el Salto del Caballo. Aunque claro, este no siempre fue el campo del Toledo, sino que hasta el año 1973 el club jugaba sus partidos en el mítico campo de Palomarejos, ya inexistente. Así como curiosidad, fue mi tío abuelo Bonifacio Lainez quien hizo el primer gol del Club Deportivo Toledo, de la historia del Club Deportivo Toledo en Liga. Fue en la década de los 40, en la categoría de Primera Regional, que en aquel momento era la cuarta categoría del fútbol español, y pues eso, fue él quien hizo el primer gol de la historia. En la temporada 1991-92 comenzaría a maquinarse, ¿no?, el mejor Toledo de la historia. El club lideró el grupo 17 de la tercera división castellano-manchega, con muchos grandes equipos como la Unión Balonmano Conquense, el extinto Talavera Club de Fútbol, el también extinto Puerto Llano, el Club Deportivo Guadalajara o un sorprendente Gimnástico de Alcázar, también desaparecido a día de hoy, que quedó en cuarta posición. Desde ahí el Toledo ascendería a Segunda División B, que esa temporada disputaban algunos grandes equipos como Leganés, Salamanca, el mítico Salamanca ya desaparecido, pero que claro estuvo en primera en su momento. También estaba el Getafe, la Cultural Leonesa o la Ponferradina, entre algunos otros. El Club Verde conseguiría un meritorio tercer puesto, solo por detrás de Leganés y Salamanca, llegando al playoff de ascenso a Segunda División, que se ganaría por 3-0 en el Salto del Caballo frente a todo un Real Jaén, ascendiendo así a la categoría de plata. Esperaba una gran Segunda División con equipos como el Español, el Real Betis, el Mallorca o el Villarreal, entre algunos otros. Se consiguió un sorprendente cuarto puesto, solo por detrás de Español, Betis y Compostela, siendo emparejado con el Real Valladolid en los playoffs de ascenso a Primera División. En la ida en Toledo se ganaría por 1-0, mientras que en la vuelta se perdería por 4-0 en un partido más que polémico. El Toledo pasó otras 6 temporadas más en Segunda División, sin pena ni gloria, descendiendo a la Segunda División B después de varias temporadas en Segunda. Al año siguiente de descender, la primera temporada en Segunda B, después de el paso por la Segunda División, se jugaron los 32avos de final de la Copa de Su Majestad el Rey frente a todo un Real Madrid que venía de ganar la 9ª Champions. Pues ese partido ocurrió, se enfrentaron el Toledo y el Real Madrid, y lo que es más importante, ¿no?, que ganó el Toledo por 2-1, siendo así el Toledo uno de los pocos equipos que nunca ha perdido contra el Real Madrid, ¿no?, junto a Boca Juniors, Necaxa, Arsenal, Ipswich Town, Corinthians, Aberdeen y Baskonia. Esos son los equipos, además del Toledo, claro, que nunca han perdido contra el Madrid. Aunque en esa misma Copa del Rey se jugaron los 16avos de final y el Club Verde fue eliminado por el Rayo Vallecano por la mínima, por 0-1. En la misma temporada se disputaría el playoff de ascenso a Segunda División, en aquel entonces con formato de liguilla, con 4 equipos, en la que el Toledo quedaría tercero, por detrás del Xerez Club Deportivo, la Cultural Leonesa y por delante del Gramenet. Por lo tanto, no conseguiría ese ascenso. En la temporada 2009-2010 se volvería a disputar el playoff, cayendo frente al Ciudad de Roquetas en los cuartos de final. En la temporada siguiente, la 2010-2011, se descendería a Tercera División. Para la 13-14 se ascendería de nuevo frente al Extremadura con un 3-3 en el Francisco de la Era y un 0-0 en el Salto del Caballo, que les valía a los verdes para volver a la categoría de bronce.
Se quedó en una gran tercera posición por detrás del Sestao y el Leganés, perdiendo el playoff de ascenso a segunda en cuartos de final frente al Lleida Esportiu. Y 2 temporadas más tarde el Toledo terminaría la temporada regular en una cuarta posición, por detrás del Real Madrid Castilla, el Baracaldo y el Socuellamos. En los playoffs se ganaría al Real Murcia en cuartos de final por 1-2 en la nueva condomina después de haber empatado a 0 en el Salto del Caballo. Aunque en la semifinal caeríamos eliminados frente al Hércules. En la siguiente temporada quedaríamos segundos, solo por detrás del Albacete Balompié, quedando emparejados con el Atlético Baleares en los playoffs de ascenso, con un resultado global de 3-1 para los de las islas. Y en la temporada siguiente, la 17-18, se volvería a descender a tercera división, en la que permaneció por varias temporadas hasta que finalmente, para la 21-22, de mano de Diego Merino, comenzaría una nueva temporada en Segunda Ref, que es la nueva Segunda B, ¿no? Que es cuarta categoría, pero es como Segunda B. Tras ganar al Quintana del Rey en el playoff de ascenso por 1-0 en el Salto del Caballo. La temporada sería un absoluto desastre, quedando últimos y descendiendo a tercera Ref, categoría en la que estamos disputando actualmente. Pensamos que teníamos muchas opciones de ascender de nuevo a Segunda Ref,